Al encontrarlo, le dijeron: «Todos te buscan». Él replicó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Marcos. La liturgia católica nos sigue invitando a reflexionar el Evangelio del día. Hoy te invito a que prestes especial atención al texto bíblico, pues vamos a desarrollar un día con Jesús y conocer más al evangelista Marcos, al autor del Evangelio que nos ocupa el día de hoy. Te pido prestes mucha atención a las palabras que están escritas en el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículos del 29 al 39. Nos dice la santa palabra de Dios. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Pero él les contestó: «Vamos a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Te invito a recorrer este apasionante camino de un día con Jesús. Pero primero conozcamos al autor del Evangelio, el Evangelio según San Marcos. Marcos era un discípulo de Jesús, no del grupo de los 12. Fue primeramente discípulo de Pablo, recordemos que lo acompañó en su primer viaje. Más tarde se hizo secretario de Pedro y estando en Roma, Marcos se pone a escribir lo que sería el primer evangelio escrito, canónico, que tenemos en las Santas Escrituras. Sería cerca de entre los años 55 y 60 que se escribe el Evangelio según San Marcos. Ahora, ¿para quiénes va dirigido el Evangelio según San Marcos? Principalmente para los romanos. Ellos querían fijar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la buena nueva traída por Jesús. ¿Para quiénes apunta Marcos? A los romanos. Ahí se encontraba él con sus maestros Pedro y Pablo. Es ahí donde él va a dar inicio a estos escritos. El Espíritu Santo mueve a este evangelista para que él escriba el Evangelio según San Marcos, como lo conocemos hoy. ¿Y cuál es el objetivo del Evangelio según San Marcos? Está en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: comienzo del Evangelio. Recordemos, Evangelio, buena noticia, de Jesús, el Cristo. Ahí tenemos el primer dato. Jesús el Cristo. El objetivo número 1, demostrar que Jesús es el Cristo, o sea, entre paréntesis, el Mesías enviado por Dios. Y termina el versículo 1 diciendo: Hijo de Dios. El segundo objetivo es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, lo que lo va a relatar en el momento de la crucifixión de Jesús,
cuando el soldado romano arrodillado a los pies de la cruz va a decir: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Entonces, el objetivo del Evangelio según San Marcos es demostrar que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de nuestro evangelista. Ahora, hoy estamos al final del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Recordemos que este espacio que comparto contigo es un comentario bíblico, un pequeño análisis bíblico o una exégesis bíblica sobre el Evangelio de las veces que nos toque compartir. Ayer no pude hacer la reflexión, por lo tanto es importante recordar que la perícopa que antecede, la perícopa es un conjunto, es un grupo de mensajes que está anterior, como digo hoy, antecede al Evangelio de hoy, es la perícopa de Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Ayer el Evangelio se trataba sobre esa perícopa. Jesús enseña en Cafarnaún. ¿Qué significa Cafarnaún? Capernaum significa aldea de Nahum o aldea de consolación. A esa aldea de consolación es donde se hace presente Jesús. Jesús viene a traer la consolación a esa aldea, a ese pueblo. Y hoy sería a tu aldea, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu país, a tu vida, a tu corazón. Jesús quiere traer también hoy consolación. El Evangelio de ayer nos mostraba el rostro de Jesús como maestro, como un maestro que tiene autoridad, que enseñaba con autoridad. Entonces, ayer conocimos a Jesús como la liturgia nos presenta como el verdadero maestro, aquel que enseña con autoridad, una nueva doctrina. ¿Qué es esto?, decía el Evangelio de ayer. Una nueva doctrina expuesta con autoridad. Jesús, el verdadero maestro. También ayer contemplamos el rostro de Jesús como un exorcista que viene a expulsar todos los males de la sociedad, de la aldea de Nahum, de la aldea de la consolación. Viene a expulsar los males de tu aldea, de tu país, de tu ciudad, de tu comunidad, de tu vida, de tu corazón. Viene a expulsar Jesús. Ayer el Evangelio nos presentaba a un Jesús entrando en la sinagoga de Cafarnaún. A la mañana nada más tempranito Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Seguimos el día con Jesús. El Evangelio nos explica que era un día sábado. Jesús en la sinagoga. ¿Dónde empieza el día de Jesús? Dijimos que hoy vamos a hacer un itinerario para acompañar a Jesús en un día de ministerio de Jesús. ¿Cómo era un día con Jesús? Empieza el día en la sinagoga. Nada más al amanecer, Él ya está en el lugar donde se reúnen los que hablan de Dios. Aquellos a quienes le interesan hablar de Dios. En la sinagoga. ¿Y qué hace Jesús? Enseña y expulsa demonios. Empieza su día, su jornada en la sinagoga. Luego nos dice el Evangelio, es el Evangelio que nos ocupa hoy, que de ahí va a la casa de su amigo. Va a la casa de Simón y Andrés, de sus amigos. Jesús va a la casa de sus amigos. ¿Qué hace ahí Jesús? La escena tierna de un Jesús que en aquella época, que un sacerdote, que un fariseo, que un rabino toque siquiera a una mujer ya era considerado como una persona impura, porque la mujer era considerada como algo impuro. El hombre no podía tocarla, pero Jesús la toma de la mano, la levanta a la suegra de Pedro, a una mujer, y la restablece al servicio. Cura a la suegra de Pedro. Ella tenía alta fiebre, dice la palabra de Dios. La fiebre es la manifestación de que hay una enfermedad. ¿Qué enfermedad? No sabemos. La fiebre es el signo de que hay una enfermedad. Jesús cura la fiebre, cura la enfermedad de raíz, corta la enfermedad y restablece a la mujer para el servicio, dándonos a entender que así como las mujeres estaban excluidas totalmente de lo que tiene que ver con el proyecto de Dios, inclusive en el templo de Jerusalén tenían un lugar específico hasta donde podían acceder. Jesús restablece y pone a la mujer en el plan de salvación, restablece lo que el hombre excluye, Jesús lo restablece, no al descarte, como diría el Papa Francisco. Luego
de la casa de sus amigos, donde va a la puerta de la ciudad, nos dice el Evangelio de hoy, donde Jesús hace numerosas curaciones. Ahora tenemos y contemplamos el rostro de Jesús como un taumaturgo, como un sanador. Ya contemplamos el rostro de Jesús como maestro, como exorcista, y hoy como el rostro de Jesús como taumaturgo, como sanador. Viene a curar todas las enfermedades y dolencias. Sigue diciendo el texto bíblico de hoy: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario. Va a terminar la jornada en un lugar solitario, orando, en la soledad, en compañía de su Padre. Vemos el rostro de Jesús, un Jesús orante. Hoy acompañamos, contemplamos y queremos ser como Jesús. Queremos hoy enseñar con autoridad. Contemplamos el rostro de Jesús maestro. Queremos hoy expulsar a todos los males que hacen daño a nuestra sociedad. Vemos a un Jesús que hace exorcismo, que expulsa a todos los males. Hoy queremos llevar sanación a todos los lugares. Vemos a un Jesús sanador. Y hoy queremos estar en compañía de nuestro Padre Dios. Vemos a un Jesús orante. Un Jesús orante. Luego, finalmente dice, Jesús se había ido muy temprano. Es la perícopa llamada Jesús sale ocultamente de Cafarnaúm y recorre Galilea. No quería que nadie lo supiera, porque él quería estar en la soledad en compañía de su Padre. Sus discípulos van a buscarlo. Por eso dice en el versículo 37, al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Todos buscan a Jesús. Sí, todos, absolutamente todos. Aunque no se den cuenta, inconscientemente buscan a Jesús. Vos mismo que estás escuchando esta catequesis, este comentario, este audio, que estás viendo este video, vos mismo inconscientemente en tu vida buscabas a Jesús y un día tuviste tu encuentro personal con Él. Cuando lo encuentran, le replican a Jesús, todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido. Vemos finalmente el rostro de un Jesús predicador itinerante. Un Jesús que anuncia la palabra y que no se detiene. Repito, un Jesús que anuncia la palabra, que predica y que no se detiene. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Un Jesús predicador. La pregunta hoy es, ¿qué predicas vos? ¿Qué estás predicando? Y la otra pregunta es, ¿estás recorriendo, estás saliendo? Jesús, predicador itinerante. ¿Estás saliendo? ¿Estás en salida, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida? ¿O te estás quedando? Vamos a las periferias. Vamos, nos invita el Papa Francisco a ir a las periferias. La pregunta es, ¿contemplas el rostro de Jesús en el transcurso de tu día? Hoy contemplamos, o mejor dicho, vimos en este momento de reflexión al rostro de un Jesús maestro con autoridad, al rostro de Jesús como uno que expulsa todos los males, como un exorcista, y el rostro de Jesús como un sanador. Tanta gente que necesita sanación hoy en día, que vean en tu rostro el rostro de Jesús sanador, el rostro de Jesús orante y de un predicador que sale, un predicador itinerante. Es el Jesús que el mundo tanto necesita. Dice la palabra, todos te están buscando, todos te buscan, Jesús, que yo lleve tu rostro en el día de hoy, desde que amanece hasta que anochece. Fuerza, que Dios te bendice.